Hola amigos, este video está dirigido a los usuarios de TM514 y, y les vamos a mostrar aquí cómo crear nuevos dispositivos, nuevos inyectores, válvulas y sensores para agregar a la lista que ya viene de fábrica con el software. Vamos a ejemplificarlo utilizando un inyector porque va a ser la opción más utilizada y el procedimiento es análogo para sensores y válvulas, es muy parecido, entonces les va a servir como orientación. Lo primero que hay que hacer es buscar en la lista un inyector que ya esté en la base de datos del software, que sea lo más parecido posible al inyector que quieren agregar. O sea, que sea dentro de lo posible de la misma marca, del mismo tipo, inductivo, piezoeléctrico, si es posible de la misma familia mejor. Y lo fundamental es que eh, equipe un motor de la misma cilindrada que el inyector nuevo que queremos agregar. Eso es lo fundamental. Yo aquí ya lo busqué en la tabla y luego lo voy a utilizar ese código de inyector que voy a querer utilizar para vincular el plan de prueba. Ahora bien, vamos primero que nada aquí en el menú superior, en la barra de menús, a registros, dispositivos, inyector, y aparece esta pantalla. Aquí voy a colocar el código del inyector nuevo, voy a colocar un código ficticio 044 511 0555 por ejemplo. Va a ser un inyector Bosch del tipo inductivo. Acá tenemos piezo inductivo o inductivo DS, esto es para el caso que sea un inyector de doble bobina, de línea pesada, también lo podemos colocar aquí, pero es un inductivo normal. Aquí está este campo revisión, no es necesario llenarlo. Luego los adaptadores que vamos a utilizar con él. Vamos a utilizar en este caso el AI06, el AR02 y el conector eléctrico 602. Aquí colocamos la resistencia mínima y máxima para la prueba de resistencia eléctrica. Estos son valores aleatorios nada más. Y aquí en este campo podemos colocar la aplicación del dispositivo, o sea, en qué vehículos se utiliza, ¿no? Vamos a suponer 2.0. Aquí ustedes ponen todos los datos que les parezcan necesarios, convenientes y oportunos para poder identificar luego este inyector en la base de datos. Ok, entonces guardar, quizá ya salvamos estos datos y ahora viene lo importante. Tenemos que vincular un plan de prueba ya existente a este inyector nuevo que acabamos de crear. Ahí aparece esta ventana aquí y este icono, vincular plan de prueba. Ahí hacemos clic y aquí aparecen todos los planes de prueba que existen en el Common Rail PC Fast. Previamente, yo como les había dicho, ya busqué un inyector similar al inyector nuevo. ¿Tá? Un inyector que es también Bosch, es inductivo y que equipa un motor 2.0. En este caso es el 044 511 0041. Este fue el inyector que yo elegí para utilizar su plan de prueba como base para después crear el nuevo plan de prueba. Entonces lo selecciono, vincular y ya aparece ahí como plan de prueba de usuario. Ahora yo puedo usarlo así como está o puedo modificarlo. Aquí me aparecieron más iconos. Tengo este para editarlo y este para borrar el plan de prueba. Vamos primero, hay que seleccionarlo y vamos a editar. Y aquí están todas las etapas de la prueba. Las primeras tres, que es estanqueidad, partida y el calentamiento del inyector, no se pueden modificar. Sí podemos modificar plena carga, media carga, ralentí y preinyección. Podemos inclusive excluir alguna de estas etapas de las pruebas con este icono aquí para borrar. Por ejemplo, vamos a ir a toda carga y vamos a cambiar los parámetros. Y aquí podemos cambiar todo de esta etapa de la prueba. La presión, la frecuencia, el tiempo de prueba en segundos, el tiempo de inyección en microsegundos. La orden que va a ser ejecutado, podemos colocarlo para que sea después, antes. Después tenemos esta parte acá que es para medir caudal. Acá podemos cambiar los parámetros, si es el caso, cambiar la mínima, la máxima.
y también lo mismo para el retorno. Podemos inclusive, si no queremos medir retorno, desmarcamos aquí esta opción y él no va a medir retorno. Pero en este caso, si lo queremos y lo dejamos, podemos cambiar también los parámetros. 11 para 50, esto es solo a modo de ejemplo. Después la variación y valor medio, cuando salvemos estos parámetros, él va a actualizar. ¿Okay? Así que ahora volvemos a entrar a toda carga, ya van a ver que actualizó la variación de las dos mediciones, tanto del caudal como del retorno. Y así de esa manera podemos modificar todos las etapas de la prueba. Entramos con editar y modificamos medir caudal, medir retorno. Por ejemplo, en la preinyección no está midiendo retorno, podemos habilitarlo para que mida el retorno también. Y ahí lo salvamos. O queremos, de repente no queremos medir ralentí en esta prueba. Podemos borrarlo. Desea eliminar la prueba, sí. Y ya no va a medir más ralentí. De esta manera podemos customizar el plan de prueba y dejarlo exactamente como nosotros queremos para probar el inyector. Ok, entonces de esa manera ya está creado, ya está salvo y nada más cerramos y volvemos a la lista principal. Ahora, para encontrar nuestro nuevo inyector podemos nada más filtrar aquí. Acá están mostrando todos los inyectores de la tabla. Podemos nada más hacer que nos muestre nada más los añadidos por el usuario. Y aquí están los dos que ya fueron creados por el usuario. Este fue el que creé ahora. Este es uno que ya estaba. Entonces de esa manera se pueden encontrar. O si no, buscándolo aquí por el código, igual que cualquier otro inyector, ¿no? Ahí está. Ese es el que yo creé. Siempre los inyectores creados por el usuario aparecen en negrito para distinguirlos de los que ya vienen de fábrica. También si quiero puedo este inyector que yo creé, lo puedo borrar de la base de datos. Vuelvo a entrar aquí a esta opción de registros. O sea, perdón, aquí está seleccionado, voy a editar, perdón. Y aquí simplemente vengo a esta opción, borrar. Y aquí me pregunta si lo deseo eliminar, lo voy a eliminar. Y listo, él ya no forma parte de mi base de datos del software Common Rail PC Fast. Bien, de esta manera, fácilmente, con unos pocos pasos y de una manera muy intuitiva, se pueden agregar nuevos dispositivos al software, porque siempre están llegando inyectores que eventualmente pueden no estar en la tabla que viene con el software de fábrica, pero se pueden agregar fácilmente y ya nos quedan almacenados en la memoria para trabajar con ellos cuando sea la oportunidad. Ok, muchas gracias y hasta la próxima.